Les continuamos acompañando en esta jornada de lunes cuando pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde y hoy está de nuevo con nosotros en el plató Inés Celdrán de Viajes Altamira. Muy buenos días, Inés. Buenos días, Cristina. Bienvenida a un lunes más. Gracias. Hoy para hablar de un tema que probablemente muchos desconocen hasta dónde llega la importancia de un seguro de viaje, Inés. De hecho, muchas veces cuando vamos a contratar un viaje, si podemos, evitamos, ¿no?, la opción tanto en vuelos como en viajes completos. ¿Cómo de importante es tener seguro cuando nos vamos de viaje? Cierto. Los seguros es un servicio, es un concepto, un valor añadido que prácticamente se ha convertido ya en un servicio imprescindible por la importancia que realmente tiene. No teníamos demasiada conciencia hace años. Yo diría que hasta hace 10 u 8 años, no teníamos mucha conciencia de lo importante y de lo imprescindible que era este tipo de servicios. Porque bueno, cuando vamos a contratar un viaje siempre pensamos que no va a pasar nada, que sobre todo si no tienes personas mayores, ¿no?, por encima de la persona que está contratando el viaje. Pero desde hace 10 años para acá ya nos hemos vuelto cada vez más conscientes y es que te puede de alguna manera salvar la cancelación de un viaje. O sea, ya no solamente es importante, bueno, de hecho hay muchas compañías de seguros, nosotros tenemos contratación con 2 importantes en el mercado que han hecho incluso un paquete de seguros enfocados única y exclusivamente a las agencias de viaje, pues para poder atender las coberturas en función del tipo de viaje que sea, para viajar más tranquilo. Y hay como 12. Vamos a hablar de ese tipo de coberturas. Una de ellas, la has comentado, sería la cancelación. En el último momento, por lo que sea, no nos podemos ir de viaje. Si no tenemos contratado el seguro, perderíamos todo, Inés, dependiendo también del hotel, vuelos y demás. Pero si hay seguro, ¿qué cobertura nos da? En un principio, la gran suerte que tenemos es que estas compañías de seguros enfocan un tipo de póliza para cada tipo de viaje. Hay seguros para grupos, hay seguros para escapadas, hay seguros para el esquí, seguros para estancias cortas y todo esto contemplando seguro de Europa, seguro de España y seguro destino mundo. La geografía, el mundo geográfico está dividido en esos tres apartados, ¿no? Entonces, lo más importante de las pólizas es asegurar la asistencia médica personal si te ocurre algo y la cancelación de un viaje. Es decir, la gran mayoría de las compañías, todas las coberturas que contemplan un seguro, el denominador común es igual. Pero a la hora de elegir una póliza, a la hora de elegir un seguro, la póliza que tienes que elegir dentro de ese seguro va siempre en función del destino, en función del precio, del precio del importe del viaje. No es lo mismo asegurar un viaje de 1.000 euros que asegurar un viaje de 4.000 euros. Entonces, las dos coberturas variables, por así decirlo, que son las que marcan un poco a la hora de saber qué seguro debemos elegir, son la asistencia médica y los gastos de cancelación. No es lo mismo una asistencia médica si tu viaje es a Estados Unidos o a Canadá y no es lo mismo el importe de unos gastos de cancelación si el viaje te ha costado 1.000 o te ha costado 4.000. Por el tema de la asistencia médica te quería preguntar, Inés, porque probablemente cuando vamos a contratar un viaje a la agencia, si nos vamos a desplazar por España o incluso por Europa con la tarjeta sanitaria europea, le damos menos importancia a eso del seguro que, sin embargo, si vamos a ir a otro lugar del mundo, ¿no?, fuera de Europa. Exacto. Lo que ocurre es que en este caso, cuando tú viajas, por ejemplo, por Europa, dices, bueno, llevo la tarjeta europea sanitaria. Entonces lo que hago es, voy a coger una póliza que me cubra los gastos de cancelación en función de lo que haya pagado. Pero si coges la póliza del seguro de solo cancelación, en realidad te sale igual de precio o más caro
que si compras el seguro para ir a Europa, o el seguro por España, o el seguro, porque hay un paquete todo incluido, donde aparte de las maletas, que eso es igual, maleta, repatriación, demora de viaje, o sea, todas esas coberturas que he comentado antes son prácticamente iguales en la gran mayoría de los seguros. Lo que diferencia las pólizas dentro de las compañías de seguros son estos dos constantes, estos dos aspectos, estas dos coberturas variables, ¿no? Y te sale lo mismo, comprar un seguro de cancelación porque vas a Europa y tienes la asistencia pública sanitaria, que eso sería otro tema y, entre comillas, no es tan seguro, no es tan fácil, efectivamente. Te sale lo mismo que comprar, o sea, el paquete completo te sale el mismo precio o incluso más barato que contratar un seguro de anulación. Y a veces se puede dar en el caso este de viajar por Europa, y se puede dar también el caso de que hay muchas personas que a la hora de viajar tienen un contrato médico privado aquí en España y que está homologado o tiene contratación. Tiene contrataciones en el resto del mundo, contrataciones con otras compañías de seguros, ¿vale? Y eso lo llevan cubierto. A veces hay que mirar dónde vas y esa cobertura económica de asistencia médica hay que saber hasta dónde llega. Porque yo tengo un seguro privado y, dependiendo de dónde vaya, lo que me cubre yo creo que no es suficiente. Y siempre estamos pensando en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Entonces yo creo que siempre es necesario llevar uno añadido. Pero en esos casos se olvidan de, bueno, tengo contrato, tengo asistencia médica personal por si me ocurre algo, pero no pensamos nunca en el gasto de cancelación. Y desde hace 10 años para acá, lo que te comentaba antes, pensamos siempre en las personas mayores, pero es que nunca pensamos en que puedes salir a la calle y, sin ser nada grave... Sí, torcerte un tobillo y ya... Exacto. Entonces, claro, con ese tobillo, ¿qué vas a hacer? ¿Un circuito por Estados Unidos o un circuito por Europa? No hace falta ir a Estados Unidos. Entonces, en eso es en lo que tenemos que empezar. No es tan importante pensar en el seguro por el tanto por ciento de posibilidades que tienes de que te ocurra algo, que posiblemente sea una entre 1000, sino por el trastorno que te hace, porque es que lo pierdes todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, en un viaje, me da igual el precio que tenga, pero es que estamos hablando de 20 euros, 15 euros en España, de 25 a 50 en Europa, y en el mundo, pues el mejor son 70 euros. O sea, que es que tampoco es tanto dinero para ir con esa seguridad. Lo que ocurre es que también las pólizas de los seguros han cambiado bastante, porque hace 10 años pues solamente te cubría si estabas ingresada o había un fallecimiento, no el que viajaba, pero primera, segunda o tercera generación. Y claro, hoy en día hay hasta 25 o 30 razones por las cuales puedes cancelar un viaje. Esto creo que es bastante amplio para poder asegurar ese dinero que estás gastando y pagando por el viaje que has contratado. En el tema de la asistencia médica, Inés, no solamente va incluido el hecho de que te asistan, ¿no?, en ese destino al que acudas, sino que incluye, por ejemplo, una defensa jurídica también. Claro, defensa jurídica, hospitalización si da lugar, después pagar también el acompañamiento de un familiar para que no estés sola, en función, dependiendo de con quién hayas viajado, bien sea pareja o sea familiar o sea un amigo, que aunque quiera quedarse igual no pueda porque tiene que regresar a su punto de origen. Pues tienes también pagada la estancia y el viaje de un familiar que vaya allí al punto de destino a acompañarte en el hospital. Después también la repatriación. Ya te digo que esas son coberturas que las tienen todos los seguros, claro, es que tienes muchas cosas, asistencia jurídica, después tienes también una responsabilidad civil, tienes, por ejemplo, también incluido gastos de documentos, todo tipo de documentos que se puedan crear, también se ocupan ellos. Y bueno, ya es tan fácil como llevar una póliza de seguros, tienes un teléfono de asistencia fuera, llamas por teléfono y ellos te indican, en función de lo que tengas, te indican los pasos que debes seguir. Que debes de seguir, exacto.
¿Por qué contratar el seguro en la agencia de viajes, Inés? Os toca venderos. ¿Por qué? Porque antes, como te he dicho, no existía, pero ahora la gran mayoría de las compañías importantes de seguros, estos paquetes, este catálogo de paquetes que hay, están enfocados única y exclusivamente a agentes de viaje para que realmente se puedan vender en una agencia de viajes a la hora de contratar un viaje. Y como te digo, hay 12 tipos de seguros y dependiendo y dentro de cada esos 12 tipos de seguros, en función pues eso, del mapa geográfico, hay España, Europa y mundo. En un viaje en grupo, por ejemplo, que comentas ese seguro de viaje en grupo, ¿estarían incluidas las mismas coberturas? Las mismas, exactamente las mismas, porque yo el tipo de cobertura, el tipo de póliza, perdona, que contrato para este grupo es exactamente el mismo que le ofrezco a un individual. A un individual. Si va a esquiar ya no es el mismo. Si es sola anulación, es sola anulación. Si es una escapada, pues hombre, una escapada no haces una escapada a la India, haces una escapada a un país europeo. Si estás 3 días no te cuesta lo mismo que 15 o que 9 o que un mes. Entonces es más barato, pero claro, también tienes la cobertura de los gastos de cancelación más pequeña. Pues en lugar de tener 1.500 o 2.500 o 4.000 o 4.850 como son los individuales, pues igual tienes 600, pero si haces una escapada no vas a gastarte en una escapada 2.000, que bueno, igual sí, pero entonces siempre hay que tener en cuenta, primero, dónde vas, segundo, cuál es el importe de tu viaje y tercero, cuántos días estás. Y en función de esos 3 conceptos se ofrece un tipo de seguro u otro. Comentabas antes, quizá uno que tiene prácticamente todas las coberturas, lo que más nos puede costar son alrededor de 70 euros aproximadamente. Ese seguro que sería el más completo, Inés, ¿qué incluye? Pues mira, ese te incluye hasta 4.850 de gastos de cancelación. Te incluye una asistencia médica de 65.000 euros, que el básico son 18.000 euros de asistencia médica y hasta 1.500 de gastos de cancelación. Pero bueno, si una persona se marcha a Chile y va a estar un mes y solamente te ha comprado el billete de avión, pues probablemente el importe del billete no va a ser superior a 1.500 euros y tiene 18.000 euros en asistencia médica. Si lo que quieres cubrir son 2.500 euros, pues la asistencia médica son 30.000 euros. Y si lo que quieres cubrir es hasta 4.850 euros, pues tu asistencia médica van a ser de 65.000 euros. Además, hay una cosa buena que hace años, si te ocurría algo desde el punto de vista médico, que siempre que inicias el viaje ya los gastos de cancelación ya te los has olvidado porque ya has iniciado el viaje, estás en el destino, es que es lo más importante, es que dónde voy y qué hago, ¿no? Entonces había que ir adelantando el dinero, había que ir recogiendo facturas y cuando llegabas ya a tu punto de procedencia, tramitabas con el seguro, lógicamente pues tienes que adjuntar todos los documentos que ellos te piden. Sí que es verdad que aquí son un poco exigentes porque claro, si no sería un coladero tremendo, ¿no? O sea, ellos son exigentes en pedir la documentación. Pero es que ahora cada vez hay más países en los que no tienes tú que adelantar el dinero porque ya los convenios son entre ellos. Sí, entre aseguradoras. Entre aseguradoras y ya el cliente ya no tiene que adelantar el dinero. A ver, que no es lo mismo adelantar 500 euros para una radiografía, dependiendo de dónde estés, de una muela, si te duele la boca, adelantar 30.000 euros si tienes que estar, si te ves obligada a que te hospitalicen en Estados Unidos, ¿no? Última pregunta, Inés. Has comentado antes, no es lo mismo si te vas a un viaje de turismo habitual que si, por ejemplo, vas a hacer esquí o si probablemente en tu viaje piensas practicar algún deporte de aventura y demás. ¿Ahí el seguro conllevaría algo extra? Eso, por ejemplo, el esquí, ¿no? Que sería un caso claro de viaje. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que los seguros de esquí, teniendo en cuenta la infraestructura que el seguro tiene que crear para posibles accidentes, suelen ser carillos. Por eso la persona que es muy esquiadora o que con frecuencia en invierno hace más de 2 o 3 viajes de esquí, lo que suele sacarse es el seguro anual de esquí, porque le sale más económico
que el comprar aisladamente O sea, que un con el seguro de esquí hay un seguro incluso propio. propio, efectivamente, y anual, que a veces sale más económico, a veces no, sale más económico que si haces al menos, igual con el primer viaje no, pero si haces más de un viaje, desde luego. Claro, ya requiere, claro, una cobertura de bueno, contratar un helicóptero, pues las pistas te lo contratan porque lo que vamos, te lo organizan, te organizan un rescate en la pista de nieve, pero claro, eso lo tienes que pagar tú, porque normalmente no cualquier seguro te lo cubre. Antes de despedirnos, Inés, únicamente comentarte, se acerca el verano, igual hay gente que ya tiene contratadas sus vacaciones, que ha dejado el seguro sin contratar y que ahora con esto le entra el gusanillo y dice, ay Dios, a ver si me va a pasar algo, y con esto que está contando Inés, ¿se puede contratar el seguro después de haber contratado el viaje? ¿Es a la vez que se contrata la escapada? No se puede contratar un seguro de viaje a posteriori. En el momento que se confirma el viaje, el cliente te lo pide. Bueno, ya la gran mayoría de los clientes ya son amigos y habituales, pues igual no les pides el adelanto, el depósito, ¿no? Que se debería de pedir. Pero bueno, eso es una cosa entre el cliente y la agencia de viajes. Pero en el momento que te confirman el viaje y cuando ya materializas el depósito del cliente, ahí es el momento donde se debe de contratar. En el supuesto caso de que se le haya olvidado o haya rehusado a él y un mes antes le entra como un ¿El remordimiento agobio? de conciencia y el agobio, sí que se puede hacer, pero solamente implicaría en la asistencia médica en el destino. No la cancelación. No la cancelación. No la cancelación. Es que yo tuve un caso hace 2 años, o sea, ¿cómo vas a pensar que un viaje de novios no se va a realizar? Pues es que la novia se rompió un dedo, la pobre mujer, y claro, pues hizo el viaje, pero claro, hizo otro tipo de viaje, no el que tenía contratado, porque es que era inviable, imposible. Y siempre es esa manía de pensar en las personas mayores, ¿no? Tu madre ya es mayor, tu padre es mayor, tengo una tía mayor, pero es que eres tú, o incluso los Sí, que están cualquier por debajo. imprevisto. Cualquier imprevisto. Así que creo que es un servicio prácticamente, yo le consideraría al día de hoy Indispensable. Imprescindible. Bueno, pues Inés, muchísimas gracias por resolvernos las dudas. Nos vemos en un par de semanas. Ustedes no se marchen porque nos vamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta con Rosa Melgar.